nosotros, tú y yo y todos los que nos escuchan y nos ven, somos máquinas biológicas también. Y es frustrante descubrir lo poco que el derecho puede hacer para prevenir y para combatir el delito. Yo sí creo que en lo futuro los jueces van a ser químicos y farmacólogos. Es decir, la sentencia no va a ser 3 años de prisión o 10 años de prisión. La sentencia va a ser, señor, que le impongan, que le quiten cortisol, porque es muy violento, que le bajen la noradrenalina y que le pongan más oxitocina. Es la sentencia. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Gerardo Laveaga es egresado de la Escuela Libre de Derecho con estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Obtuvo una maestría en la Universidad Iberoamericana y un doctorado en la UNAM. Ha sido director general del Ministerio Público en lo Familiar y Civil en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, director general de Comunicación Social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros. Durante 14 años, fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, desde donde impulsó el sistema penal acusatorio. Autor de libros como La cultura de la legalidad, Hombres de gobierno y Leyes, neuronas y hormonas. Ha sido galardonado con reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo y la Orden Nacional del Mérito, otorgada por el Gobierno de la República de Francia. Gerardo Laveaga, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Es un gusto tenerte con nosotros. Jorge, para mí no solo es un gusto, sino un privilegio estar en la universidad que tú encabezas con tanto tino. Gerardo, hace 3 años, en el 2021, escribiste este libro, Leyes, neuronas y hormonas. ¿Por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? ¿Qué te llevó, Gerardo, a escribir este libro y a buscar esta conexión entre biología y leyes y derecho? Jorge, durante 14 años fui director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me tocó participar en reformas constitucionales, en proyectos de leyes, en reglamentos, en la creación e instauración de políticas públicas para combatir el delito. Más penas, menos penas, aquí quitamos, aquí ponemos. Y es frustrante descubrir lo poco que el derecho puede hacer para prevenir y para combatir el delito. Bueno, y entonces buscas alternativas. Y me parece que la alternativa más inteligente está en la biología. Al menos es la conclusión a la que llegué después de 14 años de encabezar el INACIPE. De pronto te preguntas, ¿por qué la gente se droga? Vamos a ponerle más penas, más cárcel, más policías, más soldados. Como si eso fuera a resolver. Como si eso fuera a resolver el tema. Y descubres que todos tenemos una sustancia que se llama dopamina. Lo que todos buscamos es dopamina. La dopamina nos hace ser felices, a ti, a mí y a quienes nos están escuchando. Pero hay personas que no pueden liberar dopamina de manera natural. La dopamina se genera en el núcleo accumbens del cerebro. Imagínate que yo no alcanzo a ver muy bien. Necesito una ayuda, necesito anteojos. Hay gente que no logra escuchar o que no logra caminar, requiere apoyos. Imagínate que tú biológicamente no puedes liberar dopamina de manera espontánea. Requieres un apoyo, un estimulante. Y eso, por ejemplo, lo logra la heroína, la cocaína y una gran cantidad de drogas. Lo que la gente está buscando no es dopamina ni cocaína, está buscando que le liberen dopamina. Claro, esto tiene grandes problemas y tiene consecuencias futuras, pero lo que la gente está buscando es dopamina. Yo consigo mi dopamina leyendo, dando clases, leyendo un buen libro, conversando con mis amigos, haciendo el amor, practicando algún deporte. Hay gente que no consigue liberar dopamina de ninguna de estas maneras y requiere un estímulo. ¿La ley puede ayudar a esas personas? Pues no. ¿Meter a la cárcel a estas personas va a resolver el problema? No. Necesitan ayuda. Y entonces te das cuenta que el derecho no tiene la respuesta. Y es un solo ejemplo contestando a tu primera pregunta. Bueno, y así arrancas con 2 preguntas muy provocadoras y muy sugerentes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué dejamos de hacer lo que no hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? Y ahí
hablas tú del apego y del miedo, ¿no? Como los motores que todos traemos dentro. Y lo vinculas nuevamente a la biología, ¿no? A lo que las sustancias químicas, o sea, quienes somos, ¿no? Somos máquinas biológicas, Jorge, nos guste o no. Si de pronto yo voy a tu casa y se para mi coche, yo puedo pararme y decirle al coche, oye, coche, he sido amable contigo, he sido gentil, te pongo cera todos los sábados, te llevo al mecánico, te pongo gasolina. No me puedes hacer esto. El coche no va a caminar. Yo puedo enojarme y empezar a patearlo. Maldito coche. Si tú no caminas y no me llevas a la casa de Jorge, te voy a meter al garage 5 años, a oscuras. No te voy a poner gasolina, ni aceite, ni agua. El coche no va a caminar. Lo que tienes que hacer es ver qué falló, hacer la conexión que tiene y el coche arranca. Claro. Bueno, nosotros, tú y yo y todos los que nos escuchan y nos ven, somos máquinas biológicas también. Hablas del apego, hablas del miedo. Piensa, por ejemplo, en una sustancia que se llama la oxitocina. Menciono ahí varios casos en el libro. Es la hormona del apego, oxitocina y vasopresina. Y hay un experimento muy famoso en la Universidad de Emory, en que se tiene a 2 ratones. Hay un ratón, el nombre latín lo pongo en el libro, se me escapa ahora, que tiene mucha oxitocina. Y hay un ratón que tiene muy poca oxitocina. Son 2 especies distintas. Están en el experimento de Emory, el ratón con mucha oxitocina, un ratón de campo, y un ratón de montaña con muy poca oxitocina, y de pronto una mano, están con la pareja, con la prole, saca a los ratones del terrario, 3 después vuelve a poner al ratón. En el caso del ratón de campo, la ratón y los ratoncitos corren hacia el papá, frotan las narices, se hacen bolita. La narrativa sería, papá, ¿por qué te fuiste? Te extrañamos, no nos hagas esto, avísanos. En el caso del ratón de montaña, la ratona sigue comiendo, los ratoncitos siguen jugando como si nadie hubiera llegado. En la narrativa que tú y yo aprendimos, falta de valores, falta de una formación ética. No, es oxitocina, es vasopresina. Y hay seres humanos que tienen mucha oxitocina, que son muy apegados a sus parejas, y seres humanos que no tienen esa oxitocina. Y por más cursos de moral que les des, y de valores, y de familia, si no tienen la suficiente oxitocina, no pueden sentir apego. Eso es todo. Y escribes tú en tu texto que el derecho de alguna u otra manera reconoce que hay veces que actuamos de manera culposa, ¿no? O cuando hay un trastorno mental, un desarrollo intelectual retardado, que hay una emoción pues que nos hace actuar de manera muy agresiva, inclusive que actuamos a veces amenazados o ¿no? sin necesariamente querer actuar como actuamos. Es decir, como que el derecho sí reconoce que en ocasiones la comisión de algún delito o de alguna situación prohibida por la ley puede justificarse de algunas maneras, Y ¿no? se llaman excepciones. Y se llaman excepciones. Pero la verdad es que toda la conducta humana sería la excepción, porque toda la conducta humana está determinada no por las normas. Cuando tú empiezas a estudiar la carrera en la universidad, te enseñan. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana en sociedad. Es una pretensión escandalosa. Las normas no regulan nuestra conducta humana. Imagínate que mañana se despenalizara el homicidio, que se despenalizara la violación. No pasa nada si matas o si violas. Tú saldrías a robar, tú saldrías a matar, tú saldrías a violar. Yo no, y creo que quienes nos han escuchado tampoco. Y al revés, quienes matan y violan lo hacen con ley o sin ley. Vamos, su mentalidad, y he hablado con una gran cantidad de delincuentes sentenciados, su mentalidad es: a mí no me van a pescar. Y cuando hablas con ellos, oye, no te arrepientes de estar aquí en la cárcel por lo que hiciste. No, pues me arrepiento porque me caí, porque hice ruido, porque me pescaron, porque se dieron cuenta, porque me traicionaron, pero no por lo que hicieron. Claro, por supuesto. ¿Y cómo juega aquí entonces el libre albedrío, la libertad y la responsabilidad? Es decir, yo estoy convencido. Cuando habla Isaiah Berlin de la libertad, la divide en 2. No podemos hablar de la libertad como un bloque. Hay distintos tipos de libertad. Hay libertades. Hay una, dice Isaiah Berlin, que es la libertad negativa. Si a mí nos amarran las manos o nos meten a un calabozo, pues no podemos salir, no podemos movernos. Esta libertad no es de la que hablo en mi libro. Yo creo que esta libertad, que es la que ustedes defienden en la Universidad de la Libertad, del Grupo Salinas, y de la que yo me asumo y
exijo que haya libertad, no es la que yo abordo aquí. Yo hablo de la libertad positiva, es decir, la que nos hace hacer lo que hacemos. La libertad de elegir. La libertad de elegir, claro. Claro, si te la impiden, la libertad negativa, pues me parece totalmente reprobable y miserable. Por supuesto. Pero, y tenemos que defender que no nos impidan actuar libremente. Pero imagínate que nadie te impide actuar. Nadie te impide actuar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué te emparejas con quien te emparejas? Por la pura biología. Punto. Yo te puedo ofrecer, ¿qué prefieres? ¿Nueces o caramelos? Jorge, toma uno. Tú me puedes decir, una nuez. Eso quiere decir que tu organismo necesita vitaminas. Si tú tomas el caramelo o la pasita, quiere decir que tu cuerpo necesita azúcar. Si tú me dices, no, ninguna, gracias. No necesitas ni vitaminas ni azúcar. Pero no es una decisión tuya, es una decisión de tu cuerpo, es biología pura. Oye, ¿puedo tomar un poco de las dos? Una y una, sí, hombre, adelante, una pasita y una nuez. Porque requieres vitaminas y azúcar. Sí. Fíjate que leyendo tu texto, inevitable, siempre estaba yo pensando en el tema de las drogas y de las regulaciones en torno a las drogas y cómo creo que se ejemplifica en el ámbito de las drogas lo que tú dices en este texto. Por un lado, las drogas son, digamos, sustancias que necesitamos para atender nuestra salud, ¿no? Los analgésicos, los ansiolíticos, los antidepresivos. Algunos sí, algunos no. Y por otra parte, en efecto, prohibimos o pretendemos prohibir los usos no medicinales de esas sustancias. ¿Por qué? Porque en efecto nos modifican la conducta, biológicamente, químicamente, hormonalmente, ¿no? Y nos hacen modificar nuestra conciencia, ¿no? Y eso desde que el hombre es hombre, pues nos ha dado mucho miedo, nos ha fascinado, porque en ocasiones se utilizaba para hablar con deidades, para hablar con personas ya fallecidas. ¿Cómo podría entonces el derecho tomar en consideración sin tanto miedo, digamos, con mayor apertura a la biología, ¿no? Para, insisto, conducir de mejor manera el actuar del ser humano? Hay muchos intereses creados en torno a esto, Jorge. Si alguien conoce de política de drogas, se llama Jorge Díaz Cuervo. Te he escuchado, me sorprenden tus conocimientos en la materia. Y tú sabes que hay una gran cantidad de intereses creados. Vamos a prohibir esto para comercializarlo bien por otro lado. Es un bien que costaría $1, pero si podemos venderlo en $1,000, pues vamos a prohibirlo. La prohibición tiene evidentemente razones económicas de mi punto de vista. Así como se prohibieron los coches eléctricos que funcionan desde el principio del siglo para poderle dar entrada al petróleo, bueno, así se han prohibido las drogas por eso. Si tú dejas libre acceso a las drogas, pues estás dejando que las personas ya no estén bajo tu control político o bajo tu control económico. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que tarde o temprano el derecho va a tener que reconocer esto. A medida que vaya conociéndose el tema, a medida que vayan diversificándose los centros de poder comerciales, tarde o temprano vamos a acabar legalizando las drogas. En los últimos años, nuestro gobierno, Gerardo, ha optado, y no me parece una mala estrategia, no me parece suficiente, pero no mala, por atacar las causas del delito y de las causas de la delincuencia. Déjame plantear algo a ver si tú estarías de acuerdo. Si pudiéramos detectar que a una persona le falta dopamina o le falta alguna hormona, oxitocina, etcétera, y que eso en consecuencia lo hace actuar de maneras socialmente inapropiadas, atacar la causa sería atenderlo médicamente. Por supuesto. Para evitar esas conductas antisociales. Pero por supuesto. Ahora, esto es carísimo. Carísimo. Si yo sé que en mi colonia anda un asesino serial, pues que lo metan a la cárcel y que lo encierren. Es lo más fácil, ¿no? Punto, es lo más fácil. Así de simple. Prohibir y perseguir y... Punto. Ahora, tenemos bajo el cerebro un órgano que se llama la amígdala, le dedico algunas líneas, y hoy sabemos que la amígdala es el órgano que se encarga de gestionar las emociones. Si yo de pronto veo un leopardo, la amígdala lanza una alarma y yo tengo ¿qué hago? Me paralizo, hablando del miedo, me paralizo, corro, peleo con el leopardo, pero la amígdala lo registra. Si tu amígdala está calcificada, no registras emociones y no tienes empatía. De hecho, ya médicamente existe un nombre, el síndrome de Urbach-Witte. Cuando tu amígdala está calcificada, no sientes.
Entonces yo puedo matar, violar, cortarle un dedo a una persona y al día a otro y no siento nada. Bueno, esta insensibilidad yo creo que la tuvieron los grandes generales de la historia. Yo creo que Ciro, Alejandro Magno, Napoleón, Julio César, tenían una amígdala absolutamente calcificada. Yo no podría ordenar, quemen esa aldea, torturen a esa mujer y arranquen las piernas para que su esposo esté viendo y revele dónde está el tesoro. Yo no podría ser ni en mi más loca pesadilla una cosa así. Bueno, hay gente que lo hace de manera profesional, un Tamerlán, un Chinguis Khan, uno de estos grandes militares, bueno, por la amígdala calcificada. Yo sí creo que en lo futuro los jueces van a ser químicos y farmacólogos. Es decir, la sentencia no va a ser 3 años de prisión o 10 años de prisión. La sentencia va a ser, señor, que le impongan, que le quiten cortisol, porque es muy violento, que le bajen la noradrenalina y que le pongan más oxitocina. Esa es la sentencia. Alguien me decía, es que eso no se puede porque hoy la Corte norteamericana, para que te hagan un tratamiento químico, exige tu consentimiento. Bueno, pero esto va a cambiar y la teoría de los derechos humanos va a cambiar. Si alguien mata a su madre, no le preguntan, oye, buen hombre, ¿usted estaría de acuerdo en estar 40 años en prisión? Lo detiene la policía, lo meten a prisión, señor, te probamos que mataste a tu madre y la hiciste cachitos y te la comiste, 40 años de prisión, te guste o no. Yo creo que en lo futuro, cuando se pruebe que esta persona es muy violenta, pues le bajarán el cortisol, a lo mejor le descalcifican la amígdala, y bueno, y será un tratamiento y la persona saldrá como el automóvil que mencionábamos hace un rato. ¿Esto es muy biologicista? Sí, es muy biologicista, pero somos máquinas biológicas. Qué interesante propuesta, Gerardo, qué interesante hipótesis. Es decir, a ver, este es un problema que también es de salud, ¿no? Claro. Y tendremos que encontrar la forma de atenderlo de esa manera y será más eficiente, probablemente más cara, no lo sé. Carísima. Pero seguramente más eficiente. Mucho más. Y yo creo más apegada a los derechos humanos, porque una persona... A ver, acabamos de escuchar hace unos días a este señor El Bart, el que quiso matar a Ciro Gómez Leiva. Y bueno, como se refiere a él mismo, a la cantidad de personas que ha asesinado, les llama pacientes. Y no notas en él mayor remordimiento ni mayor... O sea, en efecto, ahí hay algo extraño en alguien. Una amígdala calcificada y mucho cortisol. Y por supuesto que las leyes y que esté prohibido y la amenaza de cárcel nunca lo detuvo ni le afecta. Y con lo que hoy tenemos, lo más que podemos hacer es recluirlo un tiempo en o apartar la sociedad. Con esta amígdala no puedes vivir, eres un peligro. Gerardo Leaviaga, para terminar, ¿algún comentario sobre igualdad y equidad? Le dedicas un espacio en tu libro a hablar sobre la distinción entre igualdad y equidad. Bueno, más que hablar de esto, Jorge, porque traemos un debate filosófico muy profundo, es cuando hay condiciones muy agresivas de pobreza en una comunidad, se genera cortisol. Imagínate que tú y yo, 10 personas tan civilizadas como tú y como yo, convivimos con los vecinos, en fin, pero de repente nos encierran en un cuarto, nos privan de la libertad, con muy poca comida. Tú y yo nos volveríamos seres muy agresivos, porque tenemos que sobrevivir y tú quieres que el poco pan que hay sea para tu hijo, yo que para mi hijo, y la gente te golpearía y tú golpearías a la gente. ¿Cómo el medio ambiente influye en nosotros? Porque sí, claro, el medio ambiente influye en nuestra biología. Esto se ha estudiado ampliamente, premios Nobel y grandes fisiólogos lo han estudiado. ¿Cómo el medio ambiente te puede generar mucho cortisol? Y en las ciudades donde la gente está muy hacinada, donde hay mucha pobreza, donde hay, la gente se vuelve muy violenta, porque el cortisol, para sobrevivir requieres cortisol. Pero tu cuerpo generaría cortisol o el mío. Si tú vives en una casa muy tranquila y puedes ir al mercado y compras tu cortisol va a estar muy bajito siempre. Pero si tienes que pelear por cada pedazo de pan que te comes o que le das a tus hijos, tu cortisol va a estar muy alto. Y a lo mejor tú y yo nos volveremos máquinas asesinas. Pues claro. Y yo creo que el tema de la igualdad y el tema de la equidad tienen que ver con el ambiente en que te mueves. Y esto nos lleva a afirmar que no somos iguales. O sea, tú y yo y las personas no somos iguales. Somos iguales o debemos ser tratados iguales ante la ley. No, ante la pero ley, como personas. Claro, completamente de acuerdo. Todos somos seres humanos distintos. Más altos, más bajos, más gordos, más delgados, más inteligentes, menos inteligentes, más simpáticos, menos simpáticos. No, pero eso está muy bien. Pero ante la ley tenemos que garantizar la igualdad, porque todos tenemos un voto.
Tú votas igual que el hombre más rico de México o el hombre más pobre de México. Si eres mujer, votas igual que un hombre, que un varón. Así es. Y si eres inteligente o eres tonto, votas igual. Y tienes que tener los mismos derechos. Y si un hombre muy inteligente mata a su madre, pues va a la cárcel. Y si un hombre muy tonto mata a su madre, va a la cárcel también. Sí. Esa es la igualdad ante la ley, que es uno de los pilares del liberalismo Así es. que aquí se respira en la Universidad de la Libertad. Así es. Citas a Piketty, a Thomas Piketty, un libro muy interesante, El Capital en el siglo XXI. Y citas esta parte donde dice que la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política, ¿no? Porque Absolutamente. creo que coincides conmigo en que se ha abusado del término igualdad para llevarlo ya no solo frente a la ley, sino igualdad de ingresos, igualdad de oportunidades, que todos vivamos igual, que todos tengamos más. No. ¿No? El comunismo ha demostrado ser, y esta es historia, no es biología, un desastre. Horroroso y condenable. Pues Gerardo, estupenda y muy agradable plática. Jorge, es un privilegio, te lo dije al principio y lo repito, conversar contigo en la Universidad de la Libertad. Gracias por visitar la universidad, es tu casa. Gracias, Gerardo. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.